Supongo que muchos de ustedes conocen su vida. Moro vive en el Renacimiento, abogado, va a llegar a ser canciller del Reino de Inglaterra y se enfrenta en su momento con el conflicto que significa la Reforma Protestante. Una reforma que había estallado en Alemania y que en algún momento el rey de Inglaterra asume a raíz, entre otras cosas, del divorcio que él lleva adelante. Él está casado con la hija de los reyes españoles. Un divorcio que el Papa no decide conceder, es decir, que él cree que el matrimonio es realmente válido, y que lo lleva a Enrique VIII, que era rey de Inglaterra, a romper con la Iglesia Católica y a proclamarse cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Ahí nace lo que conocemos nosotros como anglicanismo. Y él va a obligar a todos los nobles del reino y a los obispos a jurar lo que se llama el juramento de supremacía, es decir, que tienen que afirmar que él es cabeza de la Iglesia. Moro, en ese momento, que era amigo personal del rey, se niega, se opone en conciencia. Va a ser un momento muy difícil para él, porque inclusive gran parte de la Iglesia, muchos de los obispos, parte de las congregaciones religiosas aceptan la supremacía del rey, y muy solo decide junto a, por ejemplo, este obispo Fisher, rechazar esta supremacía del rey, lo que lo va a llevar a que lo terminen ejecutando. Ahora, la vida de Moro tiene muchísimos aspectos. Quizás la obra más conocida de él es La Utopía, que es una obra escrita por el tema de la preocupación social, básicamente. Ahora, yo quisiera recordar a Moro en el momento antes de morir, si se quiere, el momento que a él realmente se prueba su cristianismo, y rescatar dos ideas que tienen que ver con el modelo de santidad de Moro. Hay muchos tipos de santidad. Moro es un caso muy especial, muy particular. En dos cosas, yo diría. Primero, uno, él pertenece a la gran tradición del humanismo. El humanismo es un movimiento que se da en el Renacimiento y que va a pensar un tema que la Iglesia había pensado ya desde la patrística: la relación entre lo cristiano y lo humano, la plenitud humana y la plenitud sobrenatural. Si algo llama la atención en Moro es su profunda humanidad. Hay una carta muy linda de uno de los grandes intelectuales de la época, Erasmo de Rotterdam, que redescubre su cristianismo en parte gracias a Moro, donde le cuenta a un amigo cómo era Moro, mucho antes de que lo decapiten. Y ahí aparece Moro como una persona muy normal, es buen hijo, buen padre, buen hermano. Cuenta, por ejemplo, cómo Moro había querido estudiar filosofía, el padre, que era abogado, le dice que no, que se dedica al derecho, que va a estar mejor económicamente. Moro se casa, tiene varios hijos, enviuda. Erasmo cuenta cómo Moro no sabe bien qué hacer con los hijos, se casa de nuevo, por ejemplo. Cómo se enfrenta, por ejemplo, ante el tema del derecho. Aparece de nuevo como una persona sumamente humana, y la idea de la santidad como plenitud, en última instancia, de lo humano. Ahora, esto se nota inclusive también en los últimos momentos de él. Estando preso, Moro escribe algunas obras que son menos conocidas que La Utopía, pero son realmente maravillosas. Una de ellas es La Agonía de Cristo, que es una meditación sobre la pasión, preparándose para su propia pasión. Y hay un pasaje donde Moro se centra en la oración del huerto y se pregunta cómo es posible que Jesús haya estado tan terriblemente angustiado ante la muerte siendo Dios. Y Moro dice, bueno, pero que era realmente hombre. Leo un pedacito de esta obra. Alguno quizás podrá asombrarse y se preguntará cómo es posible que nuestro Salvador Jesucristo, siendo verdaderamente Dios, igual a su Padre Todopoderoso, sintiera tristeza, dolor y pesadumbre. No hubiera podido padecer todo esto si, siendo como era Dios, lo hubiera sido de tal manera que no fuese al mismo tiempo hombre verdadero. Ahora bien, como no era menos verdadero hombre que verdaderamente Dios, no veo razón para sorprendernos de que, al ser hombre de verdad, participara de los afectos y pasiones naturales de los hombres. Afectos y pasiones, por supuesto, ausentes de todo mal o culpa. De igual modo, por ser Dios, hacía portentosos milagros. Si nos asombra que Cristo sintiera miedo, cansancio y pena
dado que era Dios, ¿por qué no nos sorprende tanto el que sintiera hambre, sed y sueño? ¿No era menos verdadero Dios por eso? Entonces, él en esta meditación establece una diferencia entre dos tipos de santos. Hay santos que han padecido el martirio con ganas, con alegría. Pero hay también aquellos que han tenido miedo, han tenido, digamos, una enorme angustia. Uno lo encuentra a Moro, le hubiera gustado estar con su mujer, con sus hijos. Tiene que sacrificar todo por Cristo, pero aún en este acto tan, digamos así, de fortaleza sobrenatural como es el martirio, Moro se revela humano, ¿no? Es decir, dice no olvidemos, sin embargo, que casi todos tememos la muerte. Y por eso apenas nos hacemos idea de cuánta ayuda y fortaleza han recibido muchos de aquellos que, angustiados y temblorosos, se enfrentaron con la muerte y que a pesar de todo superaron con valentía los escollos del camino y los obstáculos, barreras más duras que el hierro como lo son su propio abatimiento, su miedo y su angustia. ¿No se enardecerá el ánimo de estas débiles criaturas al ver el ejemplo de tales mártires como ellos, cobardes y temerosos, para no ceder bajo la persecución, aunque sientan la tristeza dentro de sí y el miedo y abatimiento ante una muerte tan espantosa? Y termina diciendo que la imagen de Cristo en esa oración del huerto conforta, ayuda a aquellos que aún con temor, aún con miedo, son capaces de afrontar la muerte. Quizás se vea tan totalmente abrumado por la ansiedad y el miedo que podría llegar a desesperar. Contemple y medite constantemente esta agonía de Cristo rumiándola en su cabeza. Aguas de poderoso consuelo beberá de esa fuente. Verá en efecto al pastor amoroso tomando sobre sus hombros la oveja de mi lucha, interpretando su mismo papel y manifestando sus propios sentimientos. Cristo pasó todo esto para que cualquiera que más tarde se sintiera así de anonadado pudiera tomar ánimo y no pensar que es motivo para desesperar. Y termina diciendo: demos gracias a Dios como mejor podamos, que nunca podremos dar bastantes, y en nuestra agonía recordemos la suya con la que ninguna podrá jamás ser comparada, y pidámosle con todas nuestras fuerzas que se digne consolarnos en nuestra angustia, iluminándonos con la que Él mismo sufrió. Cuando con vehemencia y a causa de nuestra flaqueza le pidamos que nos libre del peligro, sigamos su ejemplo tan precioso, cerrando nuestra súplica con este broche: no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, aún en el martirio Moro tiene este enorme elemento de humanidad. Y la segunda característica que me parece que es muy importante en Moro es su santidad laical. Moro es laico. Esto históricamente en el momento va a ser toda una discusión, entre otras cosas porque estamos en medio de la Reforma Protestante y el protestantismo está poniendo en cuestión el sacerdocio ministerial. Ahora, en el caso de Moro aparece no la oposición, sino la valorización de lo que nosotros llamaríamos el sacerdocio común de los fieles. Tema que años más tarde rescata el Vaticano II. Si nosotros vamos a la gran Constitución Lumen Gentium, este documento sobre la Iglesia, ahí se habla de la universal vocación a la santidad, y que es compartida tanto por la jerarquía como por laicos como por los religiosos. Bueno, Moro aparece como un caso muy especial de santidad laical. Y si tuviera que preguntarnos, me he preguntado muchas veces qué es lo que caracteriza, si se quiere, como una de las características del laicado. Me animaría a decir que la particularización del amor. Hay un amor que es universal. Ahora, el amor laical tiene a veces algo que ver con la familia, con los hijos, que a veces uno puede sentirlo hasta como un límite. Y quisiera para ello citar un autor, un teólogo, que le gusta al Papa, Guardini, lo ha citado en algunos de sus documentos, hablando de dos caminos de santidad. Dice Guardini: si examinamos los caminos que los diferentes hombres recorren para ir hacia Dios, los hombres dotados de una intención indudablemente pura y los caminos que conducen realmente a Dios, vemos cuán diferentes son esos caminos. Ahora bien, esa diversidad resulta muy instructiva si nos dejamos instruir por ella. Hay quien piensa
Son muchos, pero por citar un nombre, digamos, Søren Kierkegaard, es un gran autor dinamarqués. Si quieres llegar a Dios, aléjate de toda realidad natural inmediata, del mar y de la montaña, del árbol y del animal, del contexto de la vida humana, del arte y del mundo de los hombres. Retírate a la soledad del tú mismo contigo mismo, a la soledad del espíritu desligado que sabe y que decide. De allí arranca el camino que lleva a Dios. Otros dicen, con la misma pureza y con sabiduría de la experiencia, representémoslos en Dostoyevsky: atente al contexto de la naturaleza, abraza las cosas, pues son criaturas de Dios, aprende de ellas, pues no han cometido ningún pecado, mantente vinculado al pueblo y a su sencilla proximidad a la naturaleza. Todo esto purifica para el amor y de ahí parte el camino que lleva a Dios. Dice Guardini, los primeros tienen razón y también la tienen los segundos, si no pretenden que su razón sea absoluta. Tanto en un caso como en el otro hay camino, cada uno de ellos lleva a Dios, si el hombre se apoya en el espíritu justo, en el amor. Y cada uno de ellos aleja de Dios y lleva al paganismo, a lo demoníaco, si se lo entiende de manera errónea y equivocada. Moro, quizás una de las obras más interesantes son las cartas a su hija escritas desde la Torre de Londres, donde él hace un examen de conciencia delante de su hija. El hecho de ser decapitado no era un problema para él solamente, era un problema para toda la familia. Es decir, que su padre, que había sido canciller del reino, fuera ejecutado como traidor, era una consecuencia catastrófica. En algún momento él le dice a su hija, no pienses que tu padre se ha vuelto loco. Prácticamente lo que le dicen muchos es que el juramento es una cosa que va a pasar, que hoy en día con la justicia cajonearlo un poco más, que se va a arreglar el problema. Y Moro dice, no, esto no puedo hacerlo. Y un examen de conciencia delante de su hija, tratando de ser entendida por su hija. Él sabe que está haciendo lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo sabe que le gustaría ser aprobado, digamos, por su hija. Yo voy a leer un pedacito no, la primera carta de Moro desde la Torre de Londres. Le dice a la hija, demos gracias a Dios, estoy en buena salud de cuerpo y en buen sosiego de ánimo, y de cosas terrenas no deseo más que las que tengo. A Él le suplico que os haga a todos alegraros en la esperanza del cielo. Sobre todas estas cosas, de las que no poco desearía hablar con todos vosotros, las cosas del mundo venidero, que el Señor las ponga en vuestras mentes como confío que hace ya, y mucho mejor que yo por su Espíritu Santo. Que los bendiga y los proteja a todos. Escrito con un carbón por tu Padre que tiernamente te quiere, y que en sus pobres oraciones no olvida a ninguno de todos vosotros, ni a vuestros pequeños, ni a vuestras amas, ni a vuestros buenos esposos, ni a las listas mujeres de tan buenos maridos, ni tampoco a la muy lista esposa de tu Padre, ni a ninguno de nuestros amigos. De todo corazón me despido ahora por falta de papel para más. Tomás Moro, caballero. Esa es la primera carta que le escribe desde la Torre de Londres. Y la última, escrita el 5 de julio de 1535, la noche antes de su ejecución, es decir, un año después, le pone acá, extracto un poquitito, dice, pero que el Señor te bendiga, querida hija mía, y a tu buen marido, y a tu niño pequeño, y a todos los vuestros, y a todos mis hijos, y a todos mis ahijados, y a todos nuestros amigos. Saluda cuanto puedas a mi hija Cecily. Pido al Señor que la consuele, y a ella y a todos sus hijos les envío mi bendición. Pídele que rece por mí, le mando un pañuelo y quiera Dios consolar a mi buen hijo. Gravemente te voy a disturbar, mi buena y querida Margaret, pero sentiría que se retrasara más allá de mañana, porque es la víspera de Santo Tomás y la octava de San Pedro, y por eso anhelo que sea mañana el día en que vaya a Dios. Sería una fecha muy oportuna y conveniente para mí. Hija mía, nunca me ha gustado tanto tu conducta conmigo como cuando me besaste la última vez, porque me agrada ver cómo la caridad tierna y el amor filial no tienen tiempo de considerar la cortesía mundana. El yerno de Moro, que es quien escribe la primera gran biografía de Moro, casada con esta hija Margaret, cuenta en la biografía escrita poco después que a Moro lo estaban llevando desde la Torre de Londres hasta del Parlamento a la Torre de Londres.
está yendo en medio de digamos, dos cordones de soldados, y la hija en ese momento rompe el cordón y lo abraza, ¿no? Es el último abrazo. Y termina diciendo: ve con Dios, mi querida hija, y reza por mí, y yo rezaré por ti y por todos tus amigos, para que nos reunamos alegremente en el cielo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Yo creo que Moro acá representa, es muy interesante, toda la tradición medieval. San Agustín, por ejemplo, que insiste que todo el mundo es bueno, pero que hay una jerarquía de bienes, y que la moral no consiste en otra cosa que valorar más lo que vale más y menos lo que vale menos. La plata es un bien, es un gran bien, pero hay cosas que son más importantes que la plata. La comida es un bien, pero hay cosas que son más importantes que la comida. Ahora, en última instancia, todas las cosas se subordinan a Dios, que es el bien absoluto, y que el hombre no puede ser pleno sin Dios, y en el tema del amor, el hombre tiene que ordenarse a poner a Dios como primero. Ahora, lo interesante de Moro es que cuando él, digamos, de nuevo hace este examen de conciencia delante de la hija, él no le dice algo así como: vos sos, que es el autor al revés, del despojamiento. Él insiste mucho que el hombre en última instancia está frente a Dios, y que el único que puede justificarnos es Dios, y que muchas veces pasa que los hombres fracasan ante la historia y sin embargo triunfan ante Dios, que el juicio verdadero es el juicio de Dios. Moro acepta absolutamente eso, pero al mismo tiempo esos afectos están muy arraigados. De hecho, su hija lo entiende, ¿no? Es decir, la primera biografía es de ella, ¿no? Es decir, por eso me parece que Moro es una persona interesantísima, pero estos dos temas, ¿no? Es decir, uno, ¿qué significó esta pregunta sobre plenitud humana y plenitud cristiana? Y cómo no solamente no se contraponen, sino que en última instancia hay una santidad en lo cotidiano, que es uno de los grandes temas del concilio. Es decir, la santidad, Erasmo, esa carta que escribe sobre Moro, termina diciendo: y pensar que él piensa que solo en los monasterios se encuentran los cristianos, ¿no? Es decir, ¿qué significa esa apertura a la santidad universal? Yo tengo la impresión, la sensación de que Juan Pablo II, heredero del Concilio Vaticano II, ¿no? Es decir, con esta idea de más canonizaciones, es tratar de mostrar que en el fondo todos estamos llamados a este tipo de vida. Y dos, como en el caso de quien tiene esa vocación, ese arraigo en los afectos personales que se convierte también en camino para ir a Dios. Muchas gracias.